Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos estudiando la Biblia en orden y estamos terminando este maravilloso relato en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces, por favor, vamos a ir a Hechos capítulo 27, versículo 27. Hechos capítulo 27, versículo 27. Como a la medianoche de la decimocuarta noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban en lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Las 276, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar y la justicia no le permitirá vivir, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¿Qué tal, no? La superstición. Cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla.
Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Reggio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César. Aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. ¿Sí ven? Nuevamente, dependencia de la dependencia de las Sagradas Escrituras. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Maravilloso, hemos terminado la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a analizar el libro de Hechos con el sendero de la verdad. Muy bien. Al terminar la lectura del libro de Hechos, entonces vamos a analizar la principal virtud que el libro enseña. Bien, esta serie ha sido titulada Dependencia Absoluta, porque vemos claramente, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, que los testigos de la resurrección, los testigos de Jesucristo, estaban 100% en dependencia de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces ellos demostraban que Jesucristo era el Mesías, siempre utilizando las Sagradas Escrituras. Y literalmente lo vimos desde el primer capítulo hasta el último capítulo cuando Pablo está en Roma. Está en casa por cárcel allá en Roma y él utiliza las Escrituras para demostrar que Jesucristo es el Mesías. Entonces, primera virtud, dependencia de las Sagradas Escrituras. Otra virtud es la dependencia del Espíritu Santo. También desde el primer capítulo hasta el último capítulo, vemos que los discípulos confían en la dirección, en el poder
en todo lo que es la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les guía, el Espíritu Santo les envía el ángel, el Espíritu Santo les habla, el Espíritu Santo los dirige, el Espíritu Santo les dice a qué provincia ir, a dónde no. El Espíritu Santo es el que hace los milagros. Entonces, una dependencia absoluta también del Espíritu Santo. Dependencia absoluta, la gran virtud del libro de Hechos de los Apóstoles. La obediencia también se resalta aquí. Vamos ahora en la intención de este libro. Lo hemos visto muy claro a lo largo de todo el libro, y la intención de este libro es servir como prueba irrefutable de que el cristianismo es verdad. Ya lo vimos en el libro de Lucas. Lucas es el primer volumen y Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen del mismo autor y va dirigido al mismo destinatario. Y entonces la intención es la misma, es demostrar que por el lado de Lucas, tanto la historia, el nacimiento, la anunciación, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo son absolutamente verídicos. Y por ahora en el libro de Hechos es mostrar que los primeros 30 años de la iglesia son ciertamente verídicos, son ciertísimos. ¿Por qué sabemos esa intención? Nomás analicemos los últimos capítulos. Nomás analicemos el capítulo del naufragio, el capítulo 27. Se explica con sumo detalle cómo eran las embarcaciones. Cómo se elevaban las velas, cómo se lanzaban las anclas del barco, cómo todo. O sea, todo es... ¿A qué velocidad iban? ¿Por dónde iban pasando? Entonces, ¿cuál puerto es primero? ¿Qué otro puerto? O sea, hay unos detalles de navegación increíbles. Los bancos de arena. O sea, nos da unos datos impresionantes. Y entonces, ¿por qué el autor está haciendo todo eso? Porque la intención del libro de Hechos es demostrar que la historia de la iglesia en sus primeros 30 años es absolutamente verídica. O sea que cuando hablamos de milagros, de sanidades, de portentos del Espíritu Santo, entonces eso también es absolutamente verídico. Cuando hablamos de la resurrección es absolutamente verídico, porque la intención de Hechos no es mostrar un dato anecdótico, místico, superficial y mitológico mezclado con verdad. Esa no es la intención y es muy clara en todo el libro. Desde el principio, cuando Lucas empieza a escribir en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, hasta el último capítulo del libro de Hechos, sumando los dos volúmenes, Lucas y Hechos, estos dos volúmenes tienen 52 capítulos. Desde el momento en que Jesucristo fue anunciado, hasta el momento en que Pablo queda en casa por cárcel allá en Roma durante 2 años, el autor de estos dos volúmenes ha querido demostrar la veracidad de este relato. Entonces, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, en el primer volumen contadas, entonces son absolutamente ciertísimas, verídicas. Y después, la resurrección de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia son absolutamente verídicos. Y esa es la intención del libro de Hechos. Género literario, esta es una narración histórica, detallada. Destinatario, Teófilo, un creyente en el Señor Jesucristo. ¿Y para qué se le escribe a Teófilo? Se le escribe para demostrarle que su fe está basada en hechos reales. Y ese es el punto. La fe cristiana está basada en hechos reales, no mitológicos. Por eso tenemos una fe que está basada en la lógica, en el conocimiento. Nosotros no creemos porque sí. Alguien me pregunta, Dani, ¿tú por qué crees en Cristo? Pues porque me parece lindo y ya. No. Si creemos en Cristo es porque es verdad. Si creemos en Cristo es porque se puede probar. Si creemos en Cristo es porque históricamente es verídico ese relato. Si creemos en Cristo es porque Él es absolutamente ciertísimo. Muy bien. Contexto histórico, geográfico y cultural. Entonces aquí está narrando hechos desde el año 33, 35 más o menos, hasta el año 65 más o menos de nuestra era. Son fechas aproximadas. Está contando la historia de los 30 primeros años de la iglesia cristiana, de los seguidores de Jesucristo. ¿Dónde sucede esto? En el marco histórico, geográfico y cultural del Imperio Romano.
El apóstol Pablo hizo sus 3 viajes misioneros y después el cuarto viaje que está registrado en Hechos, hasta Roma, en el contexto histórico, geográfico y cultural del Imperio Romano del primer siglo. Y pues el libro de Hechos sí que nos da detalles históricos, geográficos y culturales. ¿Quién era gobernador? ¿Cuánta distancia había entre ciudades? ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo era la división política? Nos dio datos a nivel social, nos dio datos de muchos aspectos el autor para demostrar que este relato es fidedigno. Armonía, coherencia y lógica. El libro de Hechos de los Apóstoles demuestra que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están íntimamente relacionados y nos muestra al mismo Dios y al mismo Mesías. El Antiguo Testamento nos muestra a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios amoroso, a un Dios que cumple sus promesas. Y eso es lo que nos muestra el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra la esperanza en la resurrección, el cumplimiento de las profecías. Entonces el libro de Hechos nos ha demostrado que el Nuevo y el Antiguo Testamento están íntimamente ligados. El Antiguo Testamento es la promesa, el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Por eso la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Y la aplicación a la vida práctica, pues tenemos muchas aplicaciones. El poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, la santidad, la importancia de hacer lo correcto, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Maravilloso, querido amigo, y nosotros como familia hemos terminado una sección supremamente importante de las Sagradas Escrituras. Hemos avanzado de una manera impresionante en el estudio de las Sagradas Escrituras. Ha sido impresionante. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta aquí en el mejor manual de crianza y su importancia. Número 1. En el mejor manual de crianza, ya arrancando desde la clase número 2 y la clase número 3, empezamos estudiando la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Y lo que quisimos trabajar en esa primera carta, de acuerdo al sendero de la verdad, es la intención de primera de Juan, que es la coherencia y cómo enfrentar a los falsos maestros que dicen que Jesucristo no vino en carne humana. Y primera de Juan nos quería mostrar, tenía la intención de mostrarnos que debe haber coherencia. Si yo digo que creo en Cristo, debe haber coherencia en mi manera de vivir. Por eso analizábamos, de acuerdo a la intención, que primera de Juan dice, si alguno cree en Cristo, si alguno está en la luz, si alguno afirma que cree en Dios, si alguno afirma que ama a Dios, ¿cómo se porta? Y primera de Juan fue la apertura a este maravilloso curso, el mejor manual de crianza, donde pudimos como familia entender que el secreto, el ingrediente clave para triunfar como familia es la coherencia. Recordemos nosotros como familia, el ingrediente clave para triunfar como familia, de acuerdo a primera de Juan, es la coherencia. Después de estudiar primera de Juan, nos fuimos y empezamos en el Nuevo Testamento desde Mateo. Y en Mateo aprendíamos unas lecciones muy importantes, teniendo en cuenta la intención de Mateo. Mateo quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Y ahí aprendíamos algo maravilloso, y es que Dios escoge a gente que no lo merece, a gente pecadora. Todas las personas que somos elegidas por Dios somos pecadores. No merecemos la salvación, no merecemos el cielo. Sin embargo, Dios en su misericordia nos escoge, nos elige. Y eso lo aprendimos en Mateo, porque Mateo nos muestra que el linaje de donde viene nuestro Señor Jesucristo está compuesto por personas absolutamente pecadoras. El Evangelio de Mateo nos mostró además el Sermón del Monte, nos mostró las enseñanzas del Rey, las palabras del Rey, los milagros del Rey. El Evangelio de Mateo es supremamente importante porque nos muestra la relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en el cumplimiento de la promesa del Mesías. Después de estudiar Mateo, nos fuimos a Marcos, y en Marcos aprendimos que Jesucristo es poderoso, Jesucristo es Dios con nosotros, ese es poder en acción, el siervo de Dios en acción, donde tiene poder sobre los espíritus malignos, tiene poder sobre las enfermedades. Jesucristo es Dios, esa es la intención de Marcos. Entonces ya tenemos intención de primera de Juan, intención de Mateo, intención de Marcos. Marcos nos quiere mostrar a Jesucristo como el poderoso en acción, como el siervo de Dios en acción. Y después nos fuimos a Lucas, donde Lucas nos mostró
que Jesucristo es el Salvador del mundo y que Jesucristo es un personaje histórico y real y que es el Salvador del mundo. Y después pasamos a Juan, maravilloso evangelio que nos mostró la intención que Jesucristo es Dios, es el que vino de parte del Padre. Jesucristo es el que tenía comunión y tiene comunión íntima con el Padre y el que nos ha revelado al Padre. El que quiere conocer al Padre, el que quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo, que es el que nos revela al Padre. La intención entonces de Juan es demostrar que Jesucristo es Dios, Jesucristo es divino. Y hemos cerrado esta parte del mejor manual de crianza con un magnífico libro, el libro de Hechos de los Apóstoles, que nos muestra que la iglesia cristiana, que los seguidores de Jesucristo, que nuestra fe está basada en hechos reales y en la dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras y del poder del Espíritu Santo. Quiere decir que de este estudio del mejor manual de crianza hasta aquí nos quedan 5 grandes conclusiones. Entonces recordémoslas como familia y tú amigo que nos escuchas. 5 grandes conclusiones de estos 5 libros que hemos leído hasta hoy. Número 1. En familia debemos ser coherentes. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero practico el pecado, soy un mentiroso. Debo ser coherente. Número 2. Mateo. Entonces, gran enseñanza. Yo creo en Jesucristo porque Él me salvó y Dios me eligió a pesar de que no lo merezco. El cielo es un regalo. Entonces, coherencia. Yo no me merezco el cielo, Dios me lo regala. Número 3. Marcos, gran enseñanza, es Jesucristo tiene poder. Y Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Y Él tiene poder para dirigir mi familia, dirigir mi vida. Él tiene poder, es el poderoso. Y Él dirige los tiempos, Él hace todo. Él dirige mi vida, Él tiene poder. Número 4. Jesucristo es mi Salvador. Él es un personaje histórico y es real. Él es mi Salvador. Y por último, Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, entonces Jesucristo tiene poder para sostenerme hasta la eternidad. Grandes entonces conclusiones. 5 grandes conclusiones. Breves palabras. Coherencia. He recibido el cielo como regalo. Jesucristo es mi Salvador, Él es un personaje histórico, lo aprendíamos en Lucas y en Hechos. Jesucristo es poderoso para sostener mi vida y Jesucristo es Dios, sostiene mi vida hasta la eternidad. Muy bien, entonces estamos hoy celebrando porque estamos cerrando esta maravillosa sección de las Sagradas Escrituras. Ya hemos leído entonces los 4 evangelios. Ya hemos estudiado Primera de Juan y ya hemos estudiado el libro de Hechos de los Apóstoles. Hasta aquí, querido amigo, si nos has estado acompañando hasta hoy, entonces ya tienes un panorama muy claro de las Sagradas Escrituras. Ya tienes un conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras y ya tienes la base para entender lo que sigue. ¿Qué sigue? Después de esta sección que hemos terminado, ¿qué sigue? Ahora seguimos con el estudio de cada carta del Nuevo Testamento. Para entender las cartas, obligatoriamente teníamos que entender estos 5 primeros libros que ya hemos estudiado. 6 primeros libros. Primera de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos de los Apóstoles. Entonces tenemos ya la base. Tenemos ya la base para aprender y comprender las cartas. Si queremos comprender las cartas, tenemos que comprender lo que ya hemos leído hasta hoy. Y por eso el Sendero de la Verdad nos ha acompañado para entender y entender la aplicación práctica de lo que hemos estado estudiando. Muy bien, para finalizar este video, recordemos, el libro de Hechos de los Apóstoles nos deja un gran reto. Dependencia absoluta. Dependencia absoluta en las Sagradas Escrituras y dependencia absoluta en el Espíritu Santo. Muy bien, Margie, nosotros al terminar esta sección de la lectura bíblica ya hemos terminado Primera de Juan y estos 5 libros. ¿Cuál ha sido la principal enseñanza que te deja esta lectura de estos 6 libros? Definitivamente, Dani, que cada vez más que seguimos ahondando en la palabra de Dios,
entendemos quién es Él, entendemos su carácter, entendemos la intención y es que somos peregrinos, que estamos de paso y que debemos depender y absolutamente de Él, de su palabra, y no solo vivir para esta vida, sino para servirle aquí y para estar un día con Él por la eternidad. Entonces, delicioso seguir estudiando en familia la Biblia y los reto a las madres y a los hijos a que hagamos un recorrido geográfico de todos los lugares que estudiamos y que hablaba aquí el apóstol Pablo. Y es muy bonito ver los videos, investigar, bueno, dónde estaría esa isla, dónde estaría ese lugar que nos habló aquí en estos últimos capítulos. Es muy interesante hacer un recorrido con nuestros niños y aprendemos de todo un poquito, cultura y geografía. Un abrazo a todos y que sigan juiciosos leyendo la Biblia. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao! pronto.